toda la mañana también, allá en los liceos. Es un gusto para mí estar acá, otra vez en una nueva jornada de Geohistoria. Siempre es un placer ver a los investigadores. Veo gente de Soriano ahí, del Centro Histórico Geográfico de Soriano, a quien también saludo, centro el cual también represento. Bueno, el tiempo es tirano, así que vamos rápido. Este libro ya va en su tercera edición, por suerte, se llama La revancha de la historia, y de alguna forma el norte de este libro es, soy docente de historia, así que entiéndanme, de alguna forma el norte de este libro es dar una nueva revancha a la historia, una nueva revisión a la historia, un nuevo enfoque a la historia. Por eso este libro, cuando lo lean, aquellos que tengan el placer de leerlo, van a encontrar que intenta tener un enfoque de historia desde el punto de vista sobre todo pedagógico para con la historia. Bueno, la revancha de la historia, el nombre ya es bastante elocuente y dice mucho de los objetivos principales de la temática. Es rescatar del olvido de los fríos documentos históricos aquellas personas que también hicieron historia, aquellos motores de la historia que no fueron grandes personajes importantes o recordados por la historia por ser grandes políticos o por tener una espada. La revancha de la historia, en su primer capítulo, que se llama Héroes de mármol, héroes de cartón, intenta, a través de la belleza de la microhistoria, intenta ir tras esas figuras que la historia ha tendido a olvidar. Siempre digo algo en mis clases, cuando arranco, cuando me presento, intenta contar la historia de los vencidos. Por eso el primer capítulo va a abordar diferentes personajes de Mercedes que de alguna forma no tuvieron gran relevancia histórica o en concordancia con los documentos, con la abundancia de documentos históricos. Y ahí empieza a abordar, por ejemplo, Martín Apesech, un panadero que en la viruela negra de 1884, en mi ciudad, que hizo estragos, era uno de los héroes olvidados, de los personajes anónimos que queremos reivindicar, que de mañana vendía pan y de tarde era uno de los únicos que se atrevía a agarrar los cuerpos virulentos. Seguramente la historia no tiene grandes o largas páginas sobre él, porque se acuerda de los grandes médicos de la época, pero ¿dónde está ese revisionismo que intenta reivindicar esos personajes que también fueron parte muy importante? Bueno, ahí está su historia, porque el pueblo de Mercedes sí lo recordó. La historia le costó un poquito más, porque siempre mira bajo el tamiz de las élites. Y esa es una de las misiones que creo que tenemos los investigadores de historia. Y los profesores también, para llevar la historia a nuestros alumnos. Otro personaje que no es tan olvidado, pero que uno siendo sorianense se siente muy orgulloso, es el señor Luis Tuya, aviador, quien murió en combate en la Guerra Civil Española, peleando contra la Luftwaffe alemana. Un personaje extremadamente interesante, no les voy a contar mucho, primero porque no tengo mucho tiempo, segundo porque quiero que lean el libro, pero es una historia muy linda. Realmente la historia del aviador Luis Tuya es una historia muy linda. Y por último, seguramente todo dentro del capítulo 1, no hemos salido del capítulo 1. Por último, uno de los personajes que anduvo por muchos lugares de nuestro país, seguramente lo conocen, le suena, José Salles Diosberda, que estuvo décadas en la ciudad de Mercedes y que la historia, sobre todo recordando y subrayando que muchas de las interpretaciones es por el tamiz de las élites, siempre lo consideró un loco, un demente, un desacatado. Pero ¿qué dicen? Sobre todo los documentos emanados de cierta raíz popular. Ahí quise ir. Y le dan una visión totalmente diferente al Diosberda. Señor que lo metieron en un barco en 1939, cuando Hitler estaba invadiendo Polonia, y fue con la misión de frenar la guerra. Loco, sí. Pero tenía muchísimas cosas muy interesantes que en los documentos históricos les cuesta mucho decir. Y ahí vamos, en esa búsqueda. Y ahí están los documentos. Ahí recién termina el capítulo 1, que es
son los héroes anónimos que hemos querido reivindicar, que hemos querido también llevar a las aulas, que eso es una de las cosas más importantes. El capítulo 2, y acá se pone bueno, por lo menos porque a mí esta parte de la historia me encanta, se llama Sangre derramada en nombre de la ley, es la pena de muerte. Es una revisión de la pena de muerte en nuestro país, pero con un enfoque de historia local, en Soriano. Y este libro es hecho, si bien tiene el escudo de Soriano, no solamente es hecho para mi gente, la gente de Soriano, es hecho para todas las personas, porque cuenta la historia de la pena de muerte y hace énfasis en la última pena de muerte en Soriano. Y acá está lo increíble de esta parte del libro. Porque un día antes, cuando el reo de muerte, como así lo llamaban los documentos, estaba en capilla, como así se llamaba antes de morir, por eso cuando éramos chicos nos decían que estás en capilla, va un periodista del diario El Teléfono de mi ciudad y le hace una entrevista al reo de muerte cuando estaba en el corredor de muerte. Y una de las cosas más apasionantes que uno esto lo lleva a las clases, porque necesita llevar estas cosas a las clases, es qué sentía esa persona un rato antes de morir en 1895. Y todas las vicisitudes que suceden antes de la ejecución. Y el momento más importante, cómo muere y qué palabras dice antes de morir. Porque esas pequeñas cosas nos hablan mucho de la época y del tiempo. Y otra cosa extremadamente linda es cómo se concebía la muerte en aquellos momentos. Estaría hablando toda la tarde de esto, pero me pusieron en la varilla, acá me quedan 5 minutos. El capítulo 3 es otro capítulo que le dediqué muchísimo tiempo y mucha pasión, porque es uno de los capítulos que me encanta. Lo presenté en la jornada de Geohistoria en Soriano, que es la infiltración del nazismo en Uruguay, pero con un fuerte énfasis en Soriano, en Mercedes, y los comités antinazis, sobre todo el Comité Femenino por la Victoria. Y cómo participó nuestro país y nuestro departamento indirectamente en la batalla de Stalingrado. Es increíble. Pero ahí están los documentos. Capítulo 4, otro capítulo que lo disfruté muchísimo hacerlo. Es una de las partes de la historia que a mí más me apasiona. Estoy siempre tras esos documentos, que son los duelos a pistola, que sucedieron en el Uruguay, pero otra vez enfocado en mi departamento, en Soriano. A través de una recabación de prensa de los años 30 y 40 me encontré con más de 18 duelos a pistola. No lo podía poner todo en un libro, porque tenía que ser un capítulo. Entonces solamente me enfoqué en el de la familia Besosi, abuelo del actual intendente de nuestro departamento. El porqué de la ofensa, cómo se hacían los duelos, qué sentía la gente, cómo vivía esa pasión de los duelos, la gente que era una pasión en aquellos momentos. Todo esto se intenta resumir en un libro, de alguna forma escrito, y esto fue una de las cosas más difíciles, ameno, porque necesitaba, más que llegarle a las personas, a los investigadores, a la gente que consume historia, a mis estudiantes, que eran mis objetivos principales. Esto es un libro con mucho esfuerzo, escrito sobre todo para adolescentes de 14 años, para no intentar aburrirlos, pero también con el profesionalismo que se merece un libro de historia. Por lo tanto, también tenía que ser lindo de leer, ameno y profesional para otro tipo de gente. Y por último, los últimos 2 capítulos, 1 minuto cada capítulo me voy a dedicar, que es un corte, y esto sí fue algo muy difícil de escribir, y en el cual recibí muchos halagos y muchas críticas, por suerte, porque eso es lo que uno como escritor le hace crecer. Es el pasado reciente. El pasado reciente visto de un profesor, un investigador que no vivió la historia reciente, como la entendemos. Nací en el 86, justito. Pero es un abordaje que intenta sacar una de las cosas que uno intenta desterrar también en sus clases, que son los sesgos partidistas de la historia. Esta historia cargada de concepciones partidistas. Intenta ser un contraste fuerte de fuentes para ver un o varios hechos históricos. Y por eso los últimos 2 capítulos son el pasado reciente visto por la JUP, la Juventud Uruguaya de Pie de Soriano, y por el otro lado, por la columna número 25 de Soriano,
el MLN. Es un mismo hecho histórico visto de dos versiones totalmente diferentes, y ese intenta ser de alguna forma el cierre de este libro. Los invito a leer La revancha de la historia, recién quedó ahí, porque recién acabo de llegar. Un libro que se intenta leer muy rápido, y bueno, en el que se van a encontrar algunas cosas muy lindas y algunas cosas que estaría a consideración de sus inquietudes. Muchísimas gracias.